Entrevista. Ciudad Capital. Estamos ya en la entrevista aquí en Ciudad Capital. Como comentaba Alberto al principio del programa, elegimos al consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, para que nos explicara ciertos detalles, varias dudas que quedan sobre las observaciones del jefe de gobierno a esta ley electoral y también sobre algunas acciones que realizó la Asamblea Legislativa de manera personal y que han generado polémica. Notamos a un consejero jurídico con un argumento sobre todo a la defensiva, en todo momento insistiendo y señalando que la ley electoral que está pegada en todo momento a la legalidad, a la Constitución Federal y a la Constitución local. Recordemos, son 4 cuerpos normativos los que integran esta llamada ley electoral. Uno es el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, el otro es la Ley Procesal Electoral, una reforma a la Ley de Participación Ciudadana y otra reforma al Código Penal de la Ciudad de México. Y sobre eso, en este tono muy a la defensiva, es que habla Manuel Granados a propósito de lo que hizo la LDF para generar la ley electoral y lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México realizando las observaciones a la misma. Vayamos con el consejero jurídico Manuel Granados. Instituciones de nueva creación, de nuevo cuño, pues no hay precedentes sobre el particular, no hay un referente a nivel estatal o federal, en tanto que es facultad también de las entidades federativas darse sus normas locales en materia electoral, y en ese sentido estimamos que se han cumplido con los esquemas también de respetar, como lo hizo el jefe de gobierno, los preceptos constitucionales a través de las observaciones enviadas. Ese es el argumento de Manuel Granados para defender lo que no le tocó a él aprobar, pero sí revisar y sí armonizar y mandar a la Asamblea Legislativa sus 3 opiniones, ¿no?, de estos puntos que a la luz de esta revisión con la Constitución Federal pues les brincaron porque ponían ahí en alguna contradicción de normas y sobre todo pues esto de quererle quitar al jefe de gobierno 2 meses. Y nos dice que pues las observaciones que hizo el jefe de gobierno se realizaron para darle certeza jurídica al nuevo corporo normativo, a este paquete electoral, porque pues le preguntábamos cuál había sido justamente el trabajo del gobierno de la ciudad, revisando también en tiempo récord, y hay que decirlo ahí, pues un dictamen compuesto pues de más de 400 hojas, porque es un paquete electoral bastante importante. Y entonces pues nos responde de esta manera. Nosotros hemos hecho y lo hicimos en su momento, esas observaciones fue para dar certeza jurídica de vincular a cada uno de los candidatos a concejales a las circunscripciones determinadas y también que tuvieran demostrada la residencia por la circunscripción que participarían. Ese es un ejercicio democrático que se establece en la Constitución. Las reglas del 60-40 fueron dadas por el constituyente, no hubo mayor especificación en la Constitución sobre el particular y será, insisto, en el ejercicio democrático de esta soberanía, incluido pues también este esquema que aprobó en su momento la Asamblea Constituyente para darle facultades a la legislativa en términos de la redacción y aprobación en su caso de las leyes secundarias constitucionales. Acabamos de escuchar a Manuel Granados diciendo que esta revisión fue para darle certeza jurídica y por eso este código electoral ya está vigente en la Ciudad de México después de la revisión y las modificaciones que le hicieron en la Asamblea Legislativa. Y un tema que nos preocupaba sobremanera es el que ya les habíamos comentado, el hecho de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una ley que rige a nivel federal, establece que el año electoral inicia en septiembre. Sin embargo, pues en el código se señala que va a empezar hasta octubre. Y 1 de octubre. Y todos estábamos en esa lógica, incluso los legisladores, y por eso es la premura en la que aprobaron el código electoral. Recordemos que en la noche del 30 y madrugada del 31 de mayo aprueban el decreto en una sesión que no resultó maratónica, pero que sí empezó tarde, a las 7:30 de la noche, termina
a las 12:30 del día miércoles del 31 de mayo, todo bajo la lógica de que los diputados tenían hasta el 2 de junio para aprobar el decreto y el jefe de gobierno para promulgarlo. Sin embargo, pues en los artículos transitorios nos meten esta parte diciendo que el año electoral en la ciudad va a empezar hasta octubre. Sí, bajo esa misma lógica, pues no habría entonces prisas, no se entendían las prisas de por qué al 2 de junio pues tuvieron que aprobar el código electoral y las leyes que ya mencioné. Y bueno, pues al respecto es que le preguntamos a Manuel Granados qué ocurre pues con este hecho de que en la ciudad el año electoral inicia en octubre cuando la ley federal establece que es de septiembre. ¿Qué nos dice? Que las entidades federativas tienen facultades para darse a sí mismas las reglas electorales. Vayamos con Manuel Granados. Refiero a los procesos electorales locales, son atribuciones propias de las entidades y eso, bueno, pues está dado. Ahora, en este ejercicio democrático y de coordinación institucional, pues también las autoridades del Instituto Nacional Electoral, más las propias representaciones políticas o de candidaturas independientes, pues tendrán que dar justamente cumplir con esta observación electoral. No hay bajo estas circunstancias tampoco un rebase de atribución. O sea, es, digamos, legítimo que se haya hecho este corrimiento del proceso electoral a octubre. Las fechas están correctas. Lo que se hizo fue precisar que el actual jefe de gobierno pues concluye su mandato el 5 de diciembre y que no puede ser que la nueva o nuevo jefe de gobierno electo tome funciones el 5 de octubre, es decir, 2 meses antes de que concluya el periodo electoral, el periodo administrativo por el cual fue electo el actual jefe de gobierno. Esas fueron las respuestas de Manuel Granados después de esta revisión de la ley electoral, de las acciones de inconstitucionalidad que se prevén y de lo que será un largo litigio también para llevar a cabo y implementar este código electoral con varias dudas que quedaron, pero esa es la respuesta de la Consejería Jurídica de Manuel Granados en torno a un tema que fue muy delicado en la Ciudad de México sobre todo y muy cuestionado por la sociedad civil, ya que no cumplieron su propósito de que se pudieran generar estas alcaldías llamadas abiertas, estas alcaldías donde se elegiría a un concejal por cada circunscripción distinto al alcalde. Pero bueno, así está el tema electoral. Esta fue la entrevista en Ciudad Capital y vámonos a sustentabilidad, donde tenemos algunos temas puntillosos para la Ciudad de México.